En la lectura bíblica estamos siguiendo en 2 de Corintios. Hemos leído de capítulo 2, 3, 4, 5, hoy capítulo 6, pero yo quiero utilizar 2 de Corintios capítulo 2 para hablar de un mensaje, yo pienso que es muy importante. Hemos hablado, hermanos, de la realidad de en Cristo Jesús. En el Evangelio tenemos un Evangelio con poder. Pero hermanos, en este capítulo también podemos ver que el Evangelio tiene poder porque puede restaurarnos después del pecado. Es que muchos no entienden que sí hay poder en el Evangelio para salvarnos, pero también para restaurarnos, que es el proceso. En el Salmo 119, 41, 42 hablamos de las misericordias de Dios. Son muchas, muchas misericordias, pero hay nada más una salvación. Y entonces restauración es restaurarnos a este estado de la salvación. Y es grande bendición y es el poder. Lo que encontramos en 2 de Corintios capítulo 2 es una persona que había pecado grandemente y ellos disciplinaron a esta persona y gracias a Dios respondió al evangelio. Es que realmente diciendo que usted ha pecado y es algo grave, grande, pero en Cristo Jesús es posible. Y el propósito es entregar a tal persona a Satanás, porque con Satanás él va a hacer muchas cosas y sin tener la bendición, la protección de Dios, cosas van a pasar y puede nuevamente mirar a Cristo y arrepentirse de sus pecados y regresar al Señor. Y es exactamente lo que pasó. Pero Pablo tenía que animar a los cristianos a perdonar, porque muchas veces nosotros guardamos aquí en la mente, en la vista y también en el corazón las ofensas de personas, pero muchas veces no viendo el arrepentimiento que es verdadero, porque la persona, dice Pablo, abandonó a su pecado y regresó. Entonces necesitamos perdonar a tal persona. Y está refiriendo a 1 de Corintios capítulo 5 y aquí en capítulo 2 tenemos algo, pero es el poder de nuestro evangelio otra vez. Voy a orar y después vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por cada persona presente. Yo pienso que este es un tiempo que tú quieres hablar a nosotros. Hemos experimentado tu presencia en las alabanzas y pedimos por aún más de tu presencia en la predicación de la palabra, que podamos ver la realidad del poder del Evangelio para preservarnos, para santificarnos, para cambiarnos y gracias también para darnos más arrepentimiento para regresar a ti. Gracias por un evangelio tan poderoso. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por la intercesión doble que tenemos en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Ayúdanos a aprovecharnos y vivir una vida victoriosa, triunfante, como dice capítulo 2, como dice el apóstol Pablo. Este es por medio de Jesucristo. Es por medio de Cristo Jesús. Tenemos todo con Cristo. Habilidad a mantenernos, a vivir en santidad. Ayúdanos a hacerlo y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay algunos puntos que encontramos aquí. Otra vez es la bendición de la salvación.
lo que tenemos en Cristo. Después vamos a ver realmente la bendición o la belleza de los cristianos. El Señor llamándonos a vivir una vida santa delante de Dios, tomar en serio el pecado, arrepentirnos del pecado y regresar al Señor. También hay algo bello entre el amor entre Pablo y los hermanos, el compañerismo que tenemos en Cristo, la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, la batalla es que tenemos un enemigo que va a atacarnos. Versículo 11, capítulo 2, 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él siempre está trabajando, siempre está atacándonos, siempre quiere destruirnos. Hay veces que por un tiempo no tentándonos, pero quiere sorprendernos una vez más, que tiene sus maneras, su manera de atacarnos. Tenemos tres enemigos: la carne, lo que está de nosotros, nuestro cuerpo. Hemos practicado el pecado antes de conocer a Cristo, después tenemos que aprender a nueva manera de vivir. Es el poder del Evangelio, transformarnos y ayudarnos con este enemigo, que la carne. Es que como en 1 de Corintios habla de una vida como sin madurez, que una vida como un bebé, como un niño en lugar. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y nosotros, en lugar de vivir como Cristo, viviendo como una persona en la carne, de la carne, una vida carnal, tristemente. Pero gloria a Dios, el poder en el Evangelio a transformarnos, cambiarnos. Y hermanos, este enemigo, la batalla, también el mundo, muy fuerte. Muchos, yo puedo decir muchos de los cristianos, pero aquí en nuestra iglesia hay algunos de ustedes que el enemigo está atacando, no es por medio de la carne, es por medio del mundo. Muchas cosas que en sí no son pecados, pero ustedes buscando satisfacción y gozo en estas cosas en lugar de Cristo Jesús. En Cristo tengo todo. Amén. ¿Qué significa? Yo no ocupo cosas del mundo para satisfacerme, para tener vida abundante. No, en Cristo, la plenitud de Cristo, hermanos, necesitamos, no ocupamos las cosas del mundo. Ya en Cristo. Es que el mundo ahogándonos siempre, es que tiene poder para realmente quitar la vida de nosotros. Y el enemigo Satanás utilizando nuestra carne y el mundo para tentarnos, pero tiene su manera de atacarnos, tiene un propósito, un plan, es destruirnos. Y vamos a ver muchas cosas acerca de todo esto. En 2 de Corintios capítulo 1, el primer capítulo, comenzando con el versículo 18, dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, siempre predicando a Jesucristo. Este es nuestro trabajo, el trabajo de la iglesia, el trabajo de un pastor, predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Como hemos cantado, es nuestro todo. En Cristo tengo todo. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces está diciendo que el Evangelio no va a cambiar. Es un mensaje. Hay nada más un camino al cielo. Es camino a la perfección o de la perfección.
no está diciendo que nosotros vamos a vivir sin pecar. Tenemos que confesar, pero la meta, hermanos, es que lo que nosotros queremos es no pecar. Y gracias a Dios, como dice en 1 de Juan capítulo 2, si pequemos. Y nota que es condicional, que no significa que tenemos que pecar. Si nosotros no obedeciendo la carne, no buscando al mundo, nosotros no escuchando a la voz de Satanás, vamos a vivir una vida buena y santa delante de Dios. Es sí, no es sí y no, siguiendo a Cristo y no siguiendo a Cristo. No es sí y no, no, es sí. Como Dios es fiel, nuestra palabra a nosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, que estuvo en la cárcel con Pablo en Filipos, ganando a muchas personas a Cristo, un hombre. Timoteo, nosotros sabemos de él. El apóstol Pablo dice que no tengo otro como Timoteo, tan entregado, es que su entrega a Cristo Jesús. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y Él que nos ungió es Dios. Interesante. La promesa de Dios. Tenemos las promesas de Dios. Es que este evangelio que predicamos es para la gloria de Dios. Y Él nos confirma con vosotros en Cristo. La confirmación de Dios Padre en nosotros. También el que nos ungió. En la palabra dice que el Padre ungiéndonos. Es que la unción de Dios tiene un propósito. Es para bendecirnos, para ayudarnos. En Salmo 92, ustedes conocen este pasaje porque dice como búfalo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben de este salmo? Como búfalo. Pero versículo 2 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Entonces, ser ungido de Dios significa poder espiritual. Como aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y noten, mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Ahora, hermanos, con la unción de Dios vamos a ver cosas que no podíamos ver en el pasado. Gloria a Dios, hermanos. Este es el poder del Evangelio. Para darnos habilidad a ver y entender cosas. Falta de entendimiento es la razón que siempre hay problemas acerca del mundo, acerca de la carne, acerca de Satanás. Pero gracias a Dios, aquí también dice, oirán. Mirarán mis ojos, pero oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Oirán. Voy a entender, voy a oír lo que el enemigo está tratando de hacer atacándome. Es interesante, cuando tiene la unción de Dios, el Señor ungiéndonos, dándonos este poder, fuerza, hermanos, es posible más que poder, es la palabra fuerzas, como las del búfalo.
Y hermanos, cuando nosotros tenemos esto, es que vamos a tener este poder para entender lo que las personas están atacándonos. Y especialmente el enemigo, Satanás, que quiere destruirnos. ¿Y cuál es el resultado de esta? Seré ungido con aceite fresco. Gloria a Dios, dice el justo, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios. Vamos a asistir a la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerá. No dice en el mundo, no dice en el mundo, no dice en el desierto, no dice en las montañas, no dice en las playas, dice ¿no? En la casa. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Muchos de ustedes no asisten, no están estudiando la palabra, no están en grupos de crecimiento, no están siguiendo la lectura bíblica y dice, ay, porque yo ando tan destruido, tan, es que derrotado. Es que no está en la casa de Dios, no está en la palabra de Dios, hermanos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y por qué? Plantados en la casa de Jehová. ¿Cuántos de ustedes plantados en la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios. Es que aquí en el templo, pero en otros lugares. Y nosotros en la preciosa palabra de Dios estudiando. No para cambiar la palabra, sino para aceptar y aprender. Es que tenemos la escuela dominical, tenemos grupos de crecimiento y es entrar y estudiar la palabra con el Espíritu Santo ministrando y el resultado nosotros, gloria a Dios, floreciendo, dando fruto, vigorosos y verdes. Pienso que dice lozanos, ¿verdad? En otra versión. Vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Hermanos, este es más que resultado de asistir a la iglesia, es tener esta unción de Dios con aceite fresco. Aceite significa el Espíritu Santo. Y fresco, hermanos, es algo real, no viviendo de las victorias del pasado, es cada día enfrentando al enemigo y ganando la victoria. Hermanos, este es nada más un salmo que habla un poquito de la unción. Hay más versículos, ustedes deben meditar. Pero noten que habla de esta unción. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo, no en el mundo, en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras es como dinero, es como un pago, como las arras es que dando, si vamos a comprar una casa, damos una cantidad de dinero diciendo que con este es una promesa que voy a continuar pagando hasta que la casa es mi casa. Pienso que ustedes pueden entender esto, ¿verdad? Que tengo que apartar dinero, guardar dinero y luego dar esto. Y luego esta es promesa que voy a continuar pagando. Si no, ¿qué va a pasar? El dueño va a enviar el sheriff y ustedes van a estar en la calle. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es que las arras, hermanos, es el Espíritu en nuestro corazón. ¿Dónde? En el corazón.
que dice la palabra que somos el templo del Espíritu Santo. Ustedes saben en 1 de Corintios capítulo 3, habla de todos nosotros, ustedes, vosotros. En capítulo 6 es personal. Usted, tú eres templo de Dios. Entonces no debemos cometer pecados sexuales, mantenernos santos porque somos templo de Dios. Y el Espíritu Santo aquí en el corazón. ¿Y cuál es el propósito? Para que nosotros vamos a vivir siempre derrotados, es que siempre en confusión. No, es sí, las promesas de Dios son sí. No, sí, no, es como, es para vivir y continuar y buscando y más de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios, hermanos, por el poder del Evangelio. Cristo murió y por medio de su muerte, Él puede garantizar las arras, darnos las arras, el Espíritu Santo, para decir que vamos a continuar y vamos a vivir una vida santa delante del Señor. Si está teniendo problemas en cuanto a su vida personal, es que no está recibiendo este precioso evangelio. No está entendiendo la conexión entre el evangelio y libertad. Una cosa que en Gálatas habla de que en Cristo que hay libertad, ¿verdad? Que en Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 8 habla de que nos hace libre, hermanos, la libertad. Y está hablando de libertad en cuanto al pecado. No está diciendo que nunca en el resto de nuestra vida vamos a pecar, pero hermanos, está diciendo que nosotros tenemos poder para vivir una vida santa delante de Dios. Poder para resistir las tentaciones. Poder para hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos en el Evangelio. Hay poder, hermanos, aquí. Versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Estaba diciendo que él había dicho que iba a regresar y dice que todavía no ha llegado. ¿Qué pasa con su promesa? Que es sí y no. Y él en un sentido está diciendo que el enemigo, Satanás, haciendo cosas. Y está explicando que tenía en su corazón este deseo de saber lo que estaba pasando con Tito. Para mí es impresionante el amor que existe entre los hermanos en Cristo. Es que cada iglesia debemos tener esta armonía, este deseo de servir al Señor. Todo es para la honra y la gloria de Jesucristo. Es ninguna persona con preeminencia, Cristo Jesús con preeminencia. El uno a otro ayudando al otro. Si hay una persona cayendo en pecado, vamos a ir en amor y restaurar a tal persona. Es impresionante el rebaño de Dios, el uno ayudando al otro. Y cuando no podía encontrar a Tito, Pablo dice que wow, es que yo entiendo que siguiendo a Cristo hay un costo. Y hay veces que tenemos que ir a la cárcel. En aquel tiempo, si una persona estaba en la cárcel, no dieron comida. Una persona tenía que llevar comida, cosas a la prisión para bendecir a tal persona. Y cuando él no estuvo, él llegó a la ciudad y no estuvo como él había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente está en la cárcel. ¿Qué pasó con Tito? Y el amor que tenía. Este es siervo de Dios. Este es como Timoteo. Este es como Silvano. Es siervo de Dios. Y necesito. Y salió
tenía la oportunidad con una puerta abierta para ministrar el Evangelio, pero en su espíritu dijo, no, tengo que ir. Y yo pienso que Pablo está pensando, oh, wow, si había yo en la cárcel, Tito iba a buscarme a mí. Y yo tengo que buscar a él. Este es el amor que debemos tener. Y tristemente en este mundo pensamos muchas veces nada más en nosotros o en mí o en mi familia. Y no con el entendimiento que somos hermanos en Cristo. Y hay mucha fuerza en la unidad que tenemos, con comunión que tenemos el uno con el otro. No para atacar, criticar, juzgar, sino para animarnos a buscar a Cristo de corazón y ayudarnos a no pecar. Y si hay una persona pecando y nosotros no yendo a la persona, orando por esta persona, no amamos a la persona. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer en Cristo. Y esto es lo que tenemos aquí, es el poder del Evangelio, el amor en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 7, antes de hablar de la sangre de Cristo, dice que el uno con el otro, tenemos comunión el uno con el otro, y la sangre de Cristo nos limpia. Es que hay poder, hermanos, en nuestra comunión por medio de Cristo. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Señor, pero también es tu Señor, tu Salvador. Somos hermanos en Cristo. Amén. Familiares. Gloria a Dios. Y debemos amar el uno al otro y pensar, orar, apoyar. Eso es lo que podemos ver en este pasaje. Versículo 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos por vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Él dice que yo no estoy aquí como una persona con poder, mandando, no, estoy aquí hablando y amando a ustedes con corazón puro. Colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Está diciendo que tenemos el mismo gozo. Gloria a Dios. Cuando hay testimonio de la gracia de Dios en una persona, debe compartir con nosotros. Esta noche vamos a tener un servicio dando oportunidad a cantar un canto, dar un testimonio, compartir algo en el servicio. Ojalá que hay muchos de ustedes, no para glorificar a nosotros mismos, no para tener orgullo, pero sino para bendecir a nuestros hermanos, participar. Versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Muchos dijeron, es que ellos criticando a Pablo, no nos ama, no nos cuida, siempre está muy duro con nosotros, pero no, él dice que no. En mi corazón nada más, hermanos, es que he experimentado mucha tribulación y angustia del corazón. Os escribí con muchas lágrimas. Este es el amor de un buen pastor que ama a su rebaño. Él fue el fundador de esta iglesia y llorando.
como un buen pastor, dando su vida como sacrificio. Es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, como pastores. Versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, esta es la persona en 1 de Corintios capítulo 5, esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Claro que sí. Si hay una persona que ha caído en pecado, debemos hablar con ellos. Pero hermanos, cuando hay arrepentimiento, debemos gozarnos. Que gloria a Dios, hay arrepentimiento. Y arrepentimiento significa también hay fruto. Fruto. Es que Juan el Bautista reclamando a personas que vinieron para ser bautizados y él dice que, es que como víboras y serpientes y dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento? No, pero cuando hermanos hay, por ejemplo, él abandonó esta relación con una mujer como una relación incesta. Él abandonó su pecado. Y él acercándose al Señor. Y muchos no querían perdonarlo. Muchos pensando que, wow, que ellos mejores que él. Pero todos nosotros necesitamos el Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados. Que es que Él resucitó entre los muertos para darnos poder. Y entonces puede entrar en mi vida y cambiarme y darme lo que yo ocupo, que es restauración de vida, resurrección en mi vida para regresar al Señor. Y debemos decir gloria a Dios. Yo sé que si es una persona que siempre está viviendo en pecado y luego, pero hermanos, si hay verdadero arrepentimiento, tenemos que perdonar, como la enseñanza de Cristo Jesús, que 7 veces, no, 7 veces con 7, 70 veces con 7, que muchas veces 409. ¿En qué? En un día. Wow. Cristo Jesús muy, muy fuerte en su enseñanza, ¿verdad? Pero aquí es una persona. ¿Y por qué estoy hablando? Para mostrar que hay poder para salvarnos, pero también hay poder para que nosotros podamos continuar en el camino. Y esta persona hizo un pecado horrible, incesto, pero gracias a Dios, con arrepentimiento, regresó al Señor. ¿Y qué dice Pablo? Debemos perdonarlo, consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Yo conozco personas que, en mi opinión, cometieron suicidio porque estaba llevando mucha culpa y no podía sentir el perdón de pecado, la acepción de personas, y están diciendo que no hay esperanza porque la persona no está perdonándome. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar si Dios nos ha perdonado? Este es el poder y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado, hermanos. Hay poder en la sangre de Cristo. Y dice aquí, porque por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo
que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Cristo está presente. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que el propósito de Satanás es interesante, tentarnos a pecar. Y después de pecar, ¿qué hace? Dice, ¡hey, mira aquí! ¡Un pecador! Oh, wow. Tentándonos y luego acusándonos. ¿Qué está pasando con tal persona? Gloria a Dios, hermanos, hay poder en el Evangelio. Suficiente para perdonarnos de nuestros pecados en el principio. Pero en 1 de Juan está hablando después, que tenemos un abogado, Jesucristo, que está intercediendo por nosotros. Aquí dice, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No está enseñándonos todo esto para que nosotros podamos continuar en el pecado. No, esta es una persona que se ha arrepentido de su pecado y está buscando al Señor nuevamente. Quiere asistir y recibir comunión y gloria a Dios. Debemos amar a tales personas porque la realidad es que yo pienso que muchos de nosotros hemos pecado. Ojalá que no siempre, pero de vez en cuando. Y gloria a Dios que en Cristo Jesús hay poder en el Evangelio de Cristo para liberarnos y sanarnos de toda maldad. Y hermanos, vamos a estudiar, no este domingo, pero otro domingo o jueves, vamos a estudiar acerca de los propósitos de Satanás, sus maquinaciones. Nada más quiero mencionar un versículo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es que dice el apóstol Pablo, yo tenía un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y vamos a ver que Jehová habló con Satanás. Por ejemplo, Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios hablando a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren una plática entre Jehová y Satanás hablando? Y dice, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Cuántos de ustedes están orando por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes están orando por sus nietos? ¿Cuántos de ustedes están orando por su esposo o esposa? Pero aquí dije Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Wow. Job 2:5, Satanás dijo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Aquí Satanás realmente retando a Dios a extender su mano contra Job.
Y dice versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Hermano, Satanás tiene poder, tiene maquinaciones. Otra cosa, hermanos, este concepto de tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos tomar en serio los ataques del enemigo. Él quiere destruir a nuestras familias, nuestros hijos, nuestra iglesia. Él quiere, y la manera muchas veces es el orgullo. Extiende ahora tu mano, retando a Dios a poner su mano en contra. Pero el Señor dijo que no, pero dice, he aquí, Él está en tu mano. Versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Wow. Jehová dando permiso en esta manera. Es increíble. Otra vez, 2 Corintios 12:7, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás. Hermanos, necesitamos aprender de las maquinaciones. Y gracias a Dios somos más que vencedores. Noten la palabra para terminar. Mas a Dios gracias, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medren falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Interesante, hermanos. Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hablando de no ignoramos sus maquinaciones, dice que nosotros siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hay poder en el Evangelio. No importa lo que Satanás hace, no puede destruirnos. ¿Y qué pasó con Job? Recibió mucho más de Dios que él perdió por un tiempo, un rato, enseñándonos que necesitamos humillarnos, porque cuando Job se arrepintió de su pecado, de sus palabras, llegó mucho de Dios en su vida. Hermanos, gloria a Dios. Este es el poder del Evangelio. ¿Has recibido unción de Dios en su vida? ¿Tiene poder? Hermanos, esto es lo que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por lo que hemos recibido de ti, lo que encontramos aquí en tu palabra. Ayúdanos a creer en ti y tener victoria y andar con el aroma de Cristo en nuestra vida, porque hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús y su sangre. Hay poder en el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Ayúdanos a tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.